Y mientras haya profetas así, que se autollamen, se autoenvíen, van a estar haciendo tollo, adivinanza y va a provocar estos supuestos matrimonios hechos por ellos, que después no tienen cómo resolverlo. Ese es el problema. Tú sabes que yo no lo llamo así, que haya profetas que se autollamen. El problema es que el pueblo necesita buscar de Dios, necesita tener intimidad. Mientras los líderes que estamos creciendo, que estamos avanzando, no le enseñemos a un pueblo a que busquen la presencia, que estudien su palabra, vamos a seguir en el mismo letargo, en la misma vuelta, la misma 400 vueltas que dio el pueblo de Israel en Egipto. La vamos a seguir dando. Porque es más simple yo tener un remanente, muy fuerte, pastores, perdónenme, tener un remanente y yo guiarlo como yo entiendo, que enseñarle que hay un misterio muy fuerte y muy grande en buscar de la presencia de Dios y estudiar la palabra. Porque no es que no enseñemos la palabra, porque estamos hablando de Dios. Y estamos hablando de cómo ha sido mi vida, de cómo yo he llegado a los pies del Señor y todo eso. Pero yo entendí en un punto de inflexión en mi vida de que era Dios. Yo voy a la iglesia, me presentan a Jesús, me presentan al Espíritu Santo, pero está en mí buscar esa presencia. Cuando tú me hablabas del don tuyo profético, de tu llamado profético, ¿cómo tú descubres ese llamado profético? ¿Cómo lo descubres? Lo descubro, o el Señor me muestra en un tiempo donde todo el mundo quería ser profeta. Okay. ¿En qué punto? Era un tiempo donde la profecía era lo que más llamaba la atención. Cada ministerio en estos años ha tenido su temporada. Hubo un momento en que en los 80, a principios de los 90, había un mover evangelístico muy fuerte. O sea, lo de Dios viene por temporadas. Es decir, que cada quien, los pastores tienen su... No es lo... los profetas. No es lo que la Biblia nos enseña, pero nosotros tomamos una corriente de un tiempo. Por ejemplo, te puedo decir, estamos en un tiempo donde la esencia o la luz directa de Dios está irradiando, está impregnándose muy fuerte en los maestros en este tiempo. Okay. O sea, no es que los profetas, no es que los apóstoles, no es que los evangelistas, ni los pastores han dejado de existir. Es que hay un tiempo donde el pueblo necesita de una enseñanza real, una enseñanza que se impregne en la vida, en el alma y redireccione. Para que lo que estamos hablando ahora mismo, de que habían profetas que daban una palabra y empezaban a caminar con respecto a esa palabra y al final terminaban con situaciones, con consecuencias, no siga ocurriendo. Sí, porque es que necesitamos educadores que estén alineados al propósito divino. Si nos vamos al libro de Segunda de Reyes, creo, capítulo 6, habla acerca de que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: el lugar donde moramos no es estrecho. Pero Eliseo lo que era es lo que lo conducía, porque había demasiado, ahí estábamos viendo un espíritu de que todo el mundo era profeta, de que todo el mundo quería hablar de la palabra de Dios. Entonces había que tener a alguien de referencia que en verdad tuviera la voz de Dios para alinear personas. ¿Me estás entendiendo? Amén. Entonces te entiendo cuando tú hablas de lo mover de maestros y así sucesivamente. Porque, mira, cuando la Biblia dice que un pueblo sin profecía se desenfrena. Es decir, pero si están desenfrenados los profetas, Dios mío. No, y si la profecía que estamos dando no se corresponde a ese tiempo. Habían 12 tribus, pero había una tribu específica que era la encargada de lo profético. Todas conocían profecía, pero había una que conocía, dice la palabra, era la más pequeña, que conocía los tiempos. O sea que para lo profético, o sea, lo que sale de la boca de Dios, hay un tiempo específico. Sí. Si yo lo activo fuera del tiempo, puedo provocar un desorden. Muy fuerte, muy fuerte. Wow. Jesús, que es el que nos trae salvación, restauración y nos trae una libertad, llegó en el tiempo exacto en que fue predestinado de parte de Dios. Él no podía llegar antes, él no pudo llegar junto con Daniel, él no iba a llegar junto con Isaías, o no iba a llegar cuando Pablo ya. O sea, él tenía un tiempo para cada uno de nosotros
¿qué es lo más difícil para el ser humano? Es aprender a vivir las temporadas, los tiempos que tenemos que vivir. Wow, es un tema, aprendiendo a vivir las temporadas y los tiempos. Aleluya. No es que no hemos salido del testimonio, porque él nos habló de lo profético, entonces nos metió a lo profético y hablamos también de lo profético, hablamos de la vida de cómo era su niñez, así sucesivamente. Pero algo que me estaba llamando la atención desde ahorita es que tú hablas en un pasado de tus padres. ¿Qué pasó con tus padres? Bueno, mi madre está por ahí, gracias al Señor. Una guerrera del Eterno. Sigue impregnándome ese amor, ese sentimiento, esa amabilidad. O sea, ese don hermoso que es el amor, que trae tantas cosas. Todavía sigue impregnándolo. Mi padre, que también le amo, partió con el Señor. Eso fue parte de lo que fue mi testimonio. Te decía que tenía que hablar de dos etapas. Yo vine un tiempo de 8 meses aproximadamente a los pies del Señor y yo te puedo decir a ciencia cierta hoy en día que el Señor me llamó rotundamente o tan fuerte en ese momento y era sencillamente porque tenía un propósito con mi padre. Y esos 8 meses fueron sencillamente para que mi padre no se perdiera. O sea, mi padre era un hombre que durante toda la vida, él decía que él no creía ni en Dios ni en el diablo. Pero mi mamá era la espiritual, no la espiritual, sino la que nos enseñaba los valores, los principios de la palabra. Y eso no tiene precio, eso no tiene valor, porque esos valores que ella me sembró en mí en cuanto a mi niñez, cuando yo llego, paso la adolescencia, que sé que existe Dios, aunque no le conozco de cerca, que llego ya a la madurez, que tengo familia, y estoy pasando por este proceso, y no me queda de otra que ir a una iglesia. Cuando llego a la iglesia siento la presencia de Dios. Una cosa es sentir la presencia de Dios, y otra es permitirle que esté dentro de nosotros, que esté con nosotros. Entonces yo siento a Dios, yo digo que necesito esto, y vengo a los pies de Él. Me arrepiento, y hay una primera conversión que marca una transición muy fuerte en mi vida. Y en esos 8 meses, aquel que no creía ni en Dios ni en el diablo, tiene una situación en la cual le da una trombosis y la mitad de su cuerpo no puede moverse. Y era un hombre que decía que él no iba a caerle en cama a nadie, que él no iba a poner a nadie a coger lucha con él. Y son de las cosas que tú dices, ¿se lo mandó Dios o se lo mandó el diablo? Yo no sé si se lo mandó Dios o el diablo fue el que incentivó esto, pero viene una trombosis a su vida y no puede moverse de una cama. Él decía que cuando estuviera en esa situación, él arrancaba y se iba a un puente y se ondeaba del puente porque él no iba a hacer carga para nadie. Él dijo como, lo que yo tenía me sobrevino. Así pasó con él. Y en esos 8 meses yo iba y tuve un acercamiento tan profundo. Por eso te decía que esta transición fue un tiempo de transición muy fuerte. Porque aunque yo no estaba sumergido en la presencia de Dios, aunque yo no tenía una intimidad ni conocía el Espíritu Santo tan intrínsecamente como te puedo decir que lo conozco ahora, no soy el que más conoce el Espíritu Santo, pero en ese momento Él me conocía a mí. Y Él sabía lo que Él tenía predestinado para mi vida en ese momento. Y en ese tiempo yo iba donde mi padre le predicaba y era como predicarle a una piedra. Y yo veía que mi padre era atormentado, ahí acostado en cama por los demonios. Yo no podía ver los demonios, pero yo sabía que lo que le provocaban el dolor no eran la herida que tenía, sino sencillamente eran esos demonios que lo atormentaban. Alguien que según me cuentan mis hermanos mayores, también tenía un resguardo tragado. O sea, toda esa parte que tiene que ver con hechicería es la que le permite a él o encamina a él de esta manera. Yo entiendo hoy en día, antes no lo entendía. Y un día recuerdo que yo llego de trabajar, no tenía trabajo y consigo un trabajo varios días, como a las 6 de la tarde, él está en cama, yo llego y veo un semblante diferente. Como la palabra menciona que en un momento pudieron ver a Jesús con 2 personas más transfigurados de blanco, yo le podía ver su rostro blanco a él, así como, digo, espérate, aquí está pasando algo que yo no veía, porque yo venía a visitar a mi padre y yo lo veía atormentado y yo sentía, aunque no podía verlo y no tenía conocimiento, que eran demonios que le atormentaban. Y de repente llego este sábado y lo veo con una actitud diferente. Y no espero yo a preguntarle, me dice, mi hijo, te complací.
acepté al Señor. Y yo, wow. Dios, ¿cómo que me complació? Si fue para complacerme a mí, usted no ha hecho nada. No, 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 no. Vinieron aquí a orar por mí y yo sentí en mi corazón desde adentro aceptar al Señor. Y ese momento, Él se despide de mí. Por eso te digo que yo siento gozo porque esos 8 meses fueron un tiempo de transición o de aprendizaje, donde se impregnaron tantas cosas en mi vida, aparte de que Dios me otorga o me da el regalo de la salvación de mi padre. Él me dice en ese momento que no me descuide de mi hermana y de mi sobrino. Y al día siguiente en la mañana me llaman con la noticia de que mi padre había partido con el Señor. Amén. Eso es una bendición. Que pudiera ganar esa batalla. Porque es duro, tú conociendo la verdad y tú tratando de transmitírsela a alguien que tú amas, que tú quieres y que se reniegue, que se ponga duro hacia eso. Y ¿cómo te digo, Carlos? En lo que veo en tu testimonio, veo un hombre muy coherente en tu palabra. Quiero que nos sigas hablando ahora para así concluir ¿eres casado? Actualmente casado con una reina hermosa que me entregó el Señor. El Señor la diseñó para mí, pero yo decidí escogerla. Amén. ¿Qué tú no puedes hablar ahora de tu nueva etapa? ¿Qué tú puedes decir, wow, si yo, como tú dijiste ahorita, si yo pudiera devolverme atrás y volver ahora? Eso es algo que como cristianos, cuando conocemos al Señor decimos, pero todas las vivencias que hemos tenido son las que nos catapultan, nos llevan a un nivel, a una dimensión mayor. Yo, en el día de hoy, como cada día que pasa, estoy más agradecido del Señor. Me ha bendecido con una mujer extraordinaria, Nazaret Vizcaíno, de gran, una mujer de Dios, un complemento de vida. No somos iguales, no somos almas gemelas, pero somos un complemento de vida. Amén. Una palabra ya para finalizar. Yo sé que vamos a seguir teniendo a nuestro hermano Carlos por esta vía, por este canal. Una palabra para ese público que te ve ahí. Danos algo de eso que tú tienes ahí. Aleluya. Tú sabes que yo soy de lo que digo. Si algo soy hoy en día es porque tengo a Jesús. Porque independientemente de lo vil y lo menospreciado que he sido en la vida, el Señor, dentro de su misericordia y su amor, me escogió, me dio una asignación. Y encima de eso también me bendice con mis hijos, con mi esposa, con personas que llegan a mi vida. Tú eres una de ellas, Darwin. ¿Y qué más? Está en la cámara. ¿Qué más para mí? Aleluya. No, ese es tremendo. Ese es mi papá. Que yo darme por aquellos que en un momento de su vida han estado en mi posición, en el lugar donde estuve, en ese lodo cenagoso. Quizá entienden que están un poquito más profundos que yo, pero no importa la profundidad donde te encuentres. No importa en el lugar donde estés ahora mismo. El Señor está esperando que tú decidas caminar en esa asignación divina que Él te ha entregado. Jesús no vino de balde. Jesús no dio un sacrificio en la cruz, sencillamente por decir que un